Buen día, y bienvenidos una vez más a Relatos Crípticos. Espero que disfruten de las historias del día de hoy, y si quieres escuchar los audios de las historias, también pueden encontrarlas en Spotify. Debido a unos problemas con mi PC, no pude subir video la semana pasada. Perdí algunas traducciones de historias de 4chan, por lo cual en esta ocasión solo tendremos historias de Chan MX, y también algunas historias de suscriptores. Si mandaste tu historia al correo de contacto críptico y no aparece en este video, no te preocupes, todavía quedan algunas historias de suscriptores que planeo traer en el video de la siguiente semana, y si es posible, también traer una o dos historias de subs en cada video. Así que si tienen alguna experiencia extraña, o suceso aterrador, compártelo al correo de contacto críptico@gmail.com. Los estaré leyendo, y los podrán escuchar en los vídeos semanales de ahora en adelante. Sin más que decir, espero que disfruten de las historias del día de hoy. La siguiente historia es una continuación de una serie de historias que subí en otros vídeos. Si desean continuar con el hilo y escuchar más relatos del mismo Anon, les recomiendo consultar los vídeos que aparecen en la pantalla. Hola, Ope aquí, siempre quise decir eso. Estoy terminando de redactar la última parte de mi relato, por cosas personales estuve ausente, pero, debido a que en estos momentos me encuentro con el tiempo, realmente quisiera terminar de contar mis experiencias, y hacer subhilos de anécdotas bastante parecidas a las que ya narré antes, una especie de sucesor espiritual de mi anécdota de los garabatos. Perdón por la ausencia y seguiré en lo mío. Pues bien, después del incidente con el novio de Mitch es cuando esta historia pasa a afectarme directamente. Obviamente, al día siguiente del incidente lo primero que Mitch hizo fue abordarme para que la ayudase. Siendo franco, la situación comenzó a volverse más que tediosa, cada vez con más regularidad solían pasarle cosas a Mitch, y la situación iba empeorando, los fenómenos pasaron de ser solo sombras y siluetas de reojo, a volverse algo más tangible. Empezó como parálisis de sueño, hasta pasar a los golpes. Yo, siendo la perra escéptica que soy, y siendo que llevaba tiempo queriendo deslindar mi participación del tema, solo atiné a ser un chavo del 8. Si hay algún espíritu contigo, que se manifieste de cuerpo presente. Obviamente, mi broma pareció no ser del agrado de Mitch. Sarcásticamente, solo pude decir, los reto, si existe algo, lo reto a demostrarlo. No pensé mucho las cosas, solo salieron de mí y ya. Aún a sabiendas de que, por mucho menos que eso, una amiga nuestra estaba pasando un mal rato por la pérdida de su madre. Esta vez no hubo reprimenda por parte de Mitch, aún no sé si por el deterioro físico o mental de la situación, o probablemente solo decidió pasar por alto mi inmadurez. El día pasó de lo más normal, la cuestión empieza a ponerse rara cuando por la tarde, regresando a casa después de quedar con unos amigos, comencé a sentirme extraño y es aquí donde me gustaría retomar el hilo, y hablar de la última parte de la experiencia. Mi vivencia personal. Todo empieza cuando de un momento a otro comienzo a sentir el cuerpo cortado, algo parecido a cuando tienes fiebre, y puedes sentir cada extremidad del cuerpo de manera extraña, cosa rara, ya que llegando a casa me tomé la temperatura y todo ok. Siguiendo los útiles consejos de los creepypastas, decidí simplemente no darle importancia. A la mañana siguiente, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, iba a alistarme para ir a la escuela, me dispuse a levantarme, pero cuando lo hice, pude ver una sombra entre mi puerta y la pared de mi habitación. Cosa rara porque, aun si estaba oscuro por la hora, no debería haber una sombra ahí. Antes de que pudiera pensarlo más, la sombra comenzó a crecer, pasando de ser una sombra de unos 50 centímetros, a directamente ser la silueta bien formada de un hombre en gabardina absurdamente alto. La silueta se veía encorvada para no tocar el techo de mi habitación, tal cual, antes había hablado de cómo era el hombre de sombrero. Tan rápido acabó de formarse esta silueta, el tipo de sombrero se abalanzó sobre mí, y quedé profundamente dormido. Cuando pensé que había despertado, bueno, no sé exactamente cómo describirlo. Es más una sensación parecida a lo que es una proyección astral. Como les dije, esta historia la narré por radio, no me gustaría revelar aún en qué programa fue, pero en su momento me ayudó a entender que, en el momento en que el tipo de sombrero cayó sobre mí, desprendió mi alma de mi cuerpo. Realmente no me gustaría ponerle un nombre como tal, preferiría simplemente asumir que lo que voy a decirles, fuera una simple pesadilla, inducida por esta cosa entidad de sombrero. Así que, estaba ahí.
despertando, cuando me doy cuenta de que estoy boca abajo, pegado al techo, sin poder moverme. LOL, qué mal. Seguido a esto, me percato que debajo de mí, estoy yo, o lo que parece ser mi cuerpo real. Al límite de la visión periférica, pude ver la figura borrosa del hombre de sombrero, pero, además, debajo de la cama empezaban a asomarse unos dedos largos, y muy pálidos, con lo que parecían las puntas de los dedos negros. Algo como cuando se congela una extremidad del cuerpo. Poco a poco se arrastró una cosa, que solo puedo describir como una versión enana del rastrillo, de Rake. El torso y la cabeza eran pequeñas, las piernas parecían de bebé, se veían gordas, y con varios pliegues, los brazos eran anormalmente largos, con terminación en las manos que les describí antes. La criatura procedió a subirse en mí, y con la yema de los dedos hacer presión en mi garganta. No como si quisiera asfixiarme, solo una pequeña presión, justo en la manzana de Adán. Intenté gritar, patalear, pero permanecía pegado al techo. Sin embargo, mi yo que estaba recostado sí respondía a los movimientos que intentaba hacer. El recuerdo más vivido que tengo es el de intentar alcanzar la cortina de mi ventana, para dejar entrar algo de luz al cuarto. Bajo mi lógica eso iba a funcionar para algo. Spoiler, no lo hizo. Recuerdo alcanzar la cortina, pero cada vez sentía más desesperación, impotencia, me sentía muy vulnerable, de pronto extrañaba a todas las personas que conocía, sentía nostalgia, y ese raro sentimiento de querer que alguien te rescate. El cuarto empezó a sentirse húmedo, después caliente, empecé a sudar, el cuarto parecía estarse llenando de humo, recuerdo comenzar a toser muy fuerte, cuando de pronto, mamá entró al cuarto. Se me había hecho tarde para la escuela, y estaba enojada conmigo, salió del cuarto, a lo que yo, aún en shock, y seguramente pálido como papel, desperté sujetando la cortina de mi ventana con el puño cerrado. Después de disculparme, inmediatamente vi a Mitch en clases, preferí tomar distancia. Siempre había querido pasar alguna experiencia parecida o, al menos, cercana a lo que es lo paranormal. Obviamente, me tomé un tiempo de lo paranormal. No corté contacto completamente, pero preferí dejar de jugar a extra normal y seguir en lo mío. Esto no quiere decir que la mierda rara dejó de pasar. Por nombrar una experiencia rápida, meses después de mi parálisis de sueño, me encontraba dando vueltas por mi escuela, cuando vi a Mitch salir corriendo de un salón, bastante agitada. Obviamente, preocupado, le pregunté por qué estaba en ese estado. Me contestó con lo siguiente. Entré a cambiarme al salón, me estaba vistiendo cuando de reojo vi a la niña, sentada en el último asiento. La ignoré, y al volver a ver, estaba más cerca. Llegó a un punto que la perdí de vista. Cuando miré a mis pies, estaba sentada frente a mí. Obviamente, me quedé para calmarla, pero siguiendo firme en mi decisión, decidí solo dejarlo pasar. Un final anticlimático para esto. A día de hoy no sé qué es de Mitch en realidad. Algunos meses después ella terminó embarazada, por lo cual no pudo terminar la preparatoria. Seguido a esto, el criar a un hijo sola, debido a que siendo una gran sorpresa para nadie, el novio de Mitch jamás quiso hacerse cargo. Chismes de mi círculo social dicen que, al poco tiempo de Mitch terminar con el depravado de su novio, las cosas raras se fueron diluyendo hasta desaparecer por completo. A la par, el ahora ex, se sometió a algún tipo de limpia, a lo Pachita, donde, por medio de detectar el mal para extraerlo directo del cuerpo. Se dice que a este tipo de su propio ombligo salió, lodo, clavos y lo que parecían ser pedazos de cerebro. Por mi parte, realmente después de mi experiencia no volví a pasar por más incidentes con el coso de sombrero, ni con la otra criatura. Así que, bien por mí, supongo. No sé si podría decir que esta historia es sobre algún críptido, mutación o error de la naturaleza. Me gusta pensar que solo es la vida, diciéndome, desde temprana edad, que me odia. Es mi primer intento de verde, no me funen. Siendo yo, aproximadamente a los 9 o 10 años. Ir de viaje a la capital, de visita con los bisabuelos. Pese a tener terrenos, mis bisabuelos viven en condiciones de pobreza extrema. Mi familia insiste en, al menos, construir una casa, debido a que, literalmente, viven en una choza hecha a base de cartón y alambre. Los bisabuelos se niegan. Buen momento para formar lazos familiares, e ir a explorar junto con una prima un par de años mayor, a la parte trasera del terreno de los bisabuelos. El terreno es bastante amplio, y está lleno de vegetación, plantas silvestres, flores de todos colores, infinidad de árboles, pero, sobre todo, margaritas. Mi prima y yo decidimos recolectar margaritas para ponérnoslas en el pelo. Marico desde infante, al juntar un pequeño ramo de margaritas, veo algo peculiar en una. El botón, o el centro de la flor, se veía mal.
Parecía tener una gota del tamaño de la punta de un dedo meñique. Llamé a mi prima para que viera la gota junto a mí cuando la gota parpadeaba. Es en ese momento que caigo en cuenta. El botón, en forma de gota, no es una gota, es un ojo. Diminuto, casi oscuro, lagrimeando, el ojo bota una diminuta lágrima, y procede a cerrarse. El párpado es completamente el botón de la flor. Tirar las demás flores al suelo, prima comienza a gritar cuando las demás flores, que ya habíamos tirado al suelo, comienzan a lagrimear, y cerrarse, sin darnos cuenta, todas las margaritas que habíamos cortado parecían tener ojos. Regresar con los bisabuelos, contar lo que pasó y, obviamente, no ser tomado en cuenta por nadie. Recordar esto casi 12 años después. Intentar regresar a casa de los bisabuelos. Fallecieron hace ya un par de años. Alguien se ha adueñado de los terrenos, y construyeron varias casas en el campo de Margaritas. Esta historia es algo así como un sucesor espiritual de la historia de los garabatos. Bien, pues algunos años después del incidente de los garabatos, me encontraba en casa de mi abuela. Un contexto importante para entender parte de este relato es que en dicha casa siempre se han sentido, visto, e incluso escuchado cosas extrañas. Realmente no sabría decir si fue debido a que el tío raro de la familia, al no saber comunicar sus emociones de manera asertiva, optó por entrar a una pseudo religión basada en, como probablemente ya imaginarán, adorar algún tipo de demonio. Dicho tío con anterioridad ya había hecho alguna especie de ritual en el patio de la casa de la abuela. Usó algunas cosas bastante específicas, así que puedo recordar un par de ellas. Entre las cosas que utilizó había sal de mesa, velas y, por raro que parezca, el adorno de una farola de mi ciudad. Aparentemente, antes de la remodelación de mi ciudad había emblemas diabólicos en las farolas de todo este lugar. Entonces, dicho ritual se lleva a cabo en el patio de la abuela. En ese mismo patio se encuentra el cuarto de la hermana de este tío, que debido a que estaba recién dejada en el altar, decidió sobrellevar su ruptura, coleccionando de manera enfermiza, y llenando su cuarto con muñecas de porcelana. No miento al decir que las pequeñas perras seguramente estaban malditas desde que las compraron. Imagen relacionada. Regresando a lo importante, siendo yo, unos 8 o 9 años, jugar en el patio de la abuela cuando comienzo a escuchar susurros a mis espaldas. Automáticamente, se encienden las alarmas. Relacionó rápidamente los susurros con los garabatos. Había bloqueado el recuerdo. Decido ser yo mismo, y tal como imaginan, procedo automáticamente a que me valga verga, y seguir jugando. Minutos después, nuevamente, susurros. Lentamente, los susurros se vuelven risitas, las risitas calladas se empiezan a deformar a carcajadas maníacas. Decido aceptar mi destino, e ir hacia donde provienen las risas. Entrar al cuarto de las muñecas. Quedar pasmado. Las muñecas temblaban frenéticamente en sus estanterías, tal como si fuera un temblor. Las muñecas se mecían de manera frenética, a la par que las risas se volvían cada vez más, y más locas. Salir del cuarto, blanco como papel. Tomar un galón de agua bendita, y rociar a las muñecas. Generarle una deuda millonaria a mis padres, ya que decidí romperle la cabeza a todas, y cada una de las muñecas. No volver nunca a casa de la abuela. Hola, Anons. Comenzaré diciéndoles que es la primera vez que publico en este sitio, por lo cual tengan paciencia. Pues bien, tenía 19 años, estaba saliendo al patio de mi casa en la noche, entablé conversación con mi vecino, tuvimos una charla sobre cosas paranormales que le habían sucedido. Después de eso me dice que me mostrará algo, lo sigo, entra en su cuarto con herramienta, se pone un casco como de minero, de los que tienen un foco, alumbra la otra parte del cuarto, me dice que mire la televisión, no entendía a qué se refería en el momento, tardé un buen tiempo en entender que quería que mirara, pues la televisión estaba apagada, miré con detenimiento, y noté que la luz que alumbraba algunos objetos, los reflejaba, se supone que debía de verse lo de alrededor, solo que lo que reflejaba era un patio, esto era extraño, pues no estábamos afuera, lo mejor que lo puedo describir es que era como otra dimensión vista en el reflejo. Me saqué mucho de pedo al ver eso, no tenía sentido, sin duda era otra dimensión. En ella pude visualizar a una figura humana, además de distintos utensilios, tanto en el patio como colgados en la pared, el color de las paredes era incluso distinto. En fin, después de mostrarme eso, me fui a mi cuarto, le conté a mi mamá lo que sucedía e incluso fue invitada a verlo con sus propios ojos.
Hola, recién sé de la existencia de este foro, tengo 31 años, y desde hace un año me ocurren ciertas cosas que deseo compartir. Desde pequeño he podido ver personas que no están físicamente aquí, pero eso no es lo importante, pero lo comento, porque para mí es muy normal ver ese tipo de energías residuales, o fantasmas, etc. Hace un año que en la casa cambiaron ciertas cosas. Primero, después del trabajo acostumbro a quedarme despierto hasta la 1 de la mañana, viendo en ese momento siluetas negras, que para mí es normal, no me da miedo, pero un día las dejé de ver. Antes de dormir, tengo que cubrir mis ojos con un trapo para poder quedarme dormido. Una noche hice eso mismo, cuando algo iluminó con luz mi cara, lo noté viendo el reflejo de la luz sobre mi cara, desde abajo del trapo, como cuando tienes algo en la cara, y puedes ver por el espacio que queda. Me quité el trapo, y miré como una especie de tela hecha de luz, que se arremolinó, y se desapareció de esa manera. La verdad tenía tanto sueño que lo dejé pasar, y me dormí, pero en otra ocasión me tapé la cara con un trapo más delgado, y pude ver a través de él. Miré en la oscuridad de la habitación luces en forma de esfera, y eran de colores, no muchas, eran como 4 o 5, de colores, pasando rápido a lo largo y ancho de la habitación. Debo mencionar que duermo en hamaca. Esas cosas atraviesan cualquier cosa y siguen iluminando alrededor, pues lo noto en mi piel cuando pasan flotando rápido cerca de mí. Ahí no termina esto, porque no paso de una semana, y una noche estaba listo y acomodado para dormir, cuando me acuesto y cierro mis ojos para al fin poder dormir, cuando alguien, y digo alguien, porque sentí sus manos, me empujó como para despertarme. Me saqué de onda, pero lo que pensé fue que desperté de repente, como cuando sueñas que caes, y traté de dormir otra vez. Apenas lo intenté y en menos de 3 minutos me empujaron otra vez. Ahí sí me di cuenta de que no fue un sueño, pues me puse el trapo en la cara, y me dispuse a tratar de agarrar sueño, cuando sentí que una cosa con brazos y piernas subía por mi antebrazo. De inmediato extendí mi brazo para sacudirme lo que sea que subía por él, y pude sentir cómo salió disparado por el movimiento que hice. Tuve 3 días de insomnio, y en el trabajo se lo platiqué a unos compañeros, y a la mayoría les pareció una tontería de sueños, pero uno me que quería que le diera algo o que quería jugar. Mi compañero me aconsejó ponerle una pequeña ofrenda con dulces y juguetes, o alguna piedra brillante que tuviera, para que me pueda dejar dormir. Lo hice y esa misma noche pude dormir como un tronco. Si me paso 3 días sin dejarle algo nuevo, esa misma noche o hace ruidos, o se sube por la hamaca, como si fuera un tipo de mono. Lo he visto, es como un humano de 15 centímetros de pie, blanco y desnudo, pero no logro distinguir genitales, solo un pelo largo y negro se extiende desde su cabeza, hasta la planta de sus pies. Desde que está aquí en mi casa, las siluetas que miraba antes ahora las veo como personas con todo, y su ropa. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar? Los leo. Hola relatos crípticos, hace pocas semanas encontré tu canal y el contenido me encanta. Tengo varias historias propias tanto cortas como largas. Así que lo más seguro es que te llegaran seguido mis correos. Intentaré en tipo GRE, en text y otros formatos. Comenzaré con esta, corta pero intensa. Tenía el audio, solo que perdí el celular con el audio y con la evidencia, pero juro por mi vida que fue real. Para validar aún más lo que sucedió, diré que mi expareja me contó que su madre, mi suegra en ese tiempo, era devota a la Santa Muerte años antes de conocernos. Entonces mi expareja me contaba que sucedían cosas raras en su casa, cosas que yo no le creía. Una de las noches que hablábamos por la app WhatsApp, eran aproximadamente las 10 u 11 de la noche, esto en el año 2021. Mi exnovia y yo nos mandábamos audios y así hablábamos. Yo le pregunté, ¿estás sola, amor? Cuéntame qué haces. A lo que ella en el audio me contestó, estoy sola en la casa, mi mamá salió a comprar algo, y espero a que llegue mi hermano y mi hermana a casa. Al momento en que ella terminaba de hablar, se escuchó una voz áspera, y en tono de susurro, como la voz de un hombre que fumaba, y dijo, ya llegó. En cuanto escuché eso último, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Lo primero que pensé fue en que un intruso se había metido a casa. Le pedí que revisara, y me dijo que estaba sola. Le dije que escuchara el audio, y ella lo hizo. Seguido de eso me mandó un audio diciendo, seguramente fue la santa quien lo dijo. Puede que esto no sea aterrador, pero quisiera saber si alguien más ha tenido un sueño similar, o solo fueron alucinaciones mías.
Primero que nada, buenos días o noches. No sé cuándo se leerá esto, o si alguna vez será leído por alguien. Mi historia, a pesar de ser real, no es aterradora, un simple trauma de mi infancia o niñez, que dejó una cicatriz muy bien marcada. Todo empezó cuando yo tenía alrededor de los 7 años de edad. Actualmente tengo 27, así que ya pasaron 20 años de esto, y aún tengo el recuerdo fresco de aquel entonces. Todo empezó en la noche. Lo que más recuerdo de ese día en particular, es que la luna tenía un brillo blanco hermoso, que iluminaba el patio afuera de mi ventana, luna llena supongo. Listo para dormir, esa noche tuve un sueño muy extraño, que me acompañaría por mucho más tiempo. El sueño comienza con mi yo de 7 años. Perdido en un bosque, hay toda clase de árboles por todos lados. Grandes, pequeños retoños, e incluso, una parte con únicamente árboles que están comenzando a morir. Algo me llamó la atención de ese lugar. Las hojas de los mismos estaban cayendo al suelo, con ese característico color maple, ya saben, las hojas de otoño de color café amarillento. Al principio solo había unas cuantas en el piso, pero eventualmente, paso de una imagen de otoño, a una más similar a invierno. Árboles completamente muertos y sin hojas, me perdí no sé cuánto tiempo en ese lugar extraño y sin vida aparente de ningún tipo. Perdido, llegué a lo que parece un río, un caudal. Al otro lado de este río, todo era verde. Se albergaba tanta vida, tanto de animales como de flores, incluso frutos que crecían del suelo. Me sentí con ganas de cruzar. Después de todo, el río no era tan ancho o profundo. Antes de llegar a la orilla, escuché algo, era algo así como un llanto, y es aquí donde las cosas se ponen raras. El lloriqueo provenía de una mujer, sentada a la orilla del río, bajo un árbol seco, de corteza negra, sin hojas y sus ramas completamente podridas. Se notaba que ese tronco llevaba ahí muchos años. La mujer no paraba de llorar. Vestía un vestido blanco, y su piel era pálida, casi gris, sin color. Cuando escuché su llanto, mi cuerpo se congeló. Intenté gritar, correr, moverme. Pero mi cuerpo no respondía como yo quería. Comencé a moverme hacia esa mujer, como si algo me empujara desde atrás. Un nudo se comenzó a formar en mi garganta, y un dolor en mi pecho. Como si alguien aplastara mi corazón. Solo puedo comparar el sentimiento al de una ruptura amorosa de años, incluso así, siento que se quedaría corto. Cuando finalmente estaba detrás de la mujer, yo solo quería huir. Ella se dio cuenta que yo estaba ahí, dejó de llorar. Sus pálidas manos cadavéricas secaron sus lágrimas. Ella tenía un cabello negro, como el pelaje de una pantera, hermosamente largo. Todo este tiempo he dicho que quería gritar, huir, escapar. Pero cuando estuve cerca de ella, todo eso se fue. Solo un único sentimiento invadió todo mi ser, y este no era miedo, más bien tristeza. Solo pude pensar con mi mente infantil de aquel entonces, pobrecita, yo sabía lo que se sentía llorar sin que a nadie le importe, pues me ocurría muy a menudo, y nunca nadie se tomaba el tiempo conmigo. La mujer dejó de llorar. Si dijo algo no lo recuerdo, si tenía voz no sé cómo era, y si tenía rostro, de seguro era hermoso. ¿Por qué digo esto? Se estará preguntando. Bueno, porque siempre termina de la misma manera. Cuando ella voltea a mí, el sueño termina. Cuando desperté mi corazón dolía, me sentía como si hubiera llorado por horas, de manera desconsolada. En ese momento no me di cuenta, pero algo se arrastraba por mi mejilla. Eran lágrimas. Todo este tiempo mientras dormía, estuve llorando. Lo único que pude hacer fue llorar en silencio, hasta quedarme dormido. ¿Por qué digo siempre? Bueno, esta mujer, se estaría apareciendo en mis sueños periódicamente, una vez al año, por los próximos 13 años. Al menos teníamos una noche al año en donde nos veíamos, me acompañó siempre en mis momentos más difíciles, ella estaba ahí para mí. Y siempre era igual, nunca recuerdo nuestras conversaciones, o qué hacíamos. Pero cada vez que me visitaba, era como si ella se llevara una parte de todas las cosas que me atormentaban en aquellos tiempos. La última vez que la vi en uno de mis sueños, fue cuando tenía alrededor de 19 o 20 años. Vi su rostro sin terminar el sueño. Escuché su voz, y pude recordarla. Hablé con ella, y recuerdo lo que me dijo. Era la última vez que nos veíamos. La última vez que ella me hacía compañía, pues ahora ella, ya no estaba sola. Por aquel entonces, yo deseaba tener un hijo, yo quería un motivo en la vida. Desafortunadamente, soy estéril, así que eso jamás pasará. El último sueño que tuve con ella, ocurrió en el primer lugar donde la soñé, como si se tratara del mismo primer día. Estaba atardeciendo a punto de anochecer, ella me vio. Hablamos, y después se fue. Cuando regresó, ella tenía un bebé de meses en sus brazos, me lo dio para sostenerlo, era lo más hermoso que jamás vi.
Ella apuntó al atardecer, tranquilamente acepté, ella tomó a su bebé, y lo último que dijo fue: Adiós. Como si del primer día se tratara, me desperté, y algo por mi mejilla nuevamente se deslizaba, eran lágrimas, con 19 años lloré como aquel primer día. Después de eso jamás volvió a visitarme. Jamás soñé con ella. Hay días en que realmente la extraño. Me enamoré de una mujer que ni siquiera existe. Este es el sueño o anécdota que más aprecio con cariño. Sueños antes de esto también he tenido, unos más perturbadores que otros. Buenas, Mr. Críptico, quisiera compartir unas historias interesantes, aunque ninguna es mía, dos son de amigos cercanos, que juran haberlo vivido, y otro caso es de internet, espero lo disfruten. Primeramente, les presentaré un presunto caso interesante de abducción extraterrestre, que me encontré hace muchos años en internet, me fascinó porque estaba muy bien documentada y detallada, por lo que decidí guardarla, y ahora quisiera compartir una versión resumida de la historia, estará narrada en primera persona de parte de la mujer que presuntamente vivió los hechos. Abducciones y acosos extraterrestres. Me llamo María Rivera, soy originaria de Puerto Rico, y lo que voy a contarles es una experiencia completamente aterradora que vivimos yo y mi familia. Corría el mes de noviembre del año 2005, en agosto de ese mismo año, habíamos adquirido una casa ubicada en el barrio Guanequilla de Aguada. La casa, aunque no es una mansión, sí es lo suficientemente grande como para albergar a una familia, está ubicada en la cima de una colina, y algo alejada de otras casas. De hecho, hay un bosque grande detrás del recinto. Menciono esto porque más adelante tendrá relevancia en la historia. Una noche, aproximadamente a las 3 a.m., mi hija y yo oímos un zumbido extraño, como un viento de huracán, que iba pasando sobre mi casa. El sonido era tan extraño que penetraba nuestros oídos. Cuando mi hija y yo mirábamos afuera, observamos que parecía ser un objeto en forma de disco, que se movía hacia el oeste, que es la parte posterior de la casa. Como mencioné anteriormente, ahí se localiza un bosque tropical enorme, el cual llega hasta el océano, y una antena grande. El disco era plateado, con una fila de ventanas alrededor de él, y tenía una especie de aureola verdosa que cubría la nave. Todas las ventanas también parecían ser un color verdoso, pero más oscuro. El ovni iba descendiendo, como si fuera a aterrizar en alguna parte detrás de la casa. Antes vivíamos en Brooklyn, Nueva York, cerca del aeropuerto Kennedy por más de 20 años, y los aeroplanos volaban bajo sobre mi casa 24 horas al día. Sé lo que hemos visto, y el sonido que esa nave hizo era algo muy inusual, algo que nunca hemos visto o oído antes. Después de esa noche, mi hija y yo oímos el mismo sonido por lo menos 2 veces por semana. En ese entonces me acostaba a dormir a las 3 de la mañana, porque me quedaba hasta tarde viendo la televisión. El 28 de abril de 2006, aproximadamente a las 3 de la mañana, oí el mismo sonido pasando por la casa. Aproximadamente 10 o 15 minutos después, oí a mi perra, llamada Dora, ladrar continuamente en mi patio trasero. Cuando fui a investigar encendiendo la luz del patio trasero, y mirando por la ventana del comedor, observé a mi perra acostada de espalda, con sus 4 patas hacia arriba, y parecía que estaba inconsciente. La perra estaba encadenada en un poste de metal, que está al lado de la cerca trasera que separa mi propiedad con el bosque tropical, en la parte posterior. La llamé por su nombre: Dora, Dora, ¿qué te pasa, Dora? Pero ella no respondió. Cuando levanté mis ojos, y miraba la cerca, que está aproximadamente 7 metros de donde yo estaba colocada, observé a 2 criaturas extrañas, colocadas cerca y detrás de la verja de alambre. Estos seres parecían estar mirándome. Una de las criaturas estaba aproximadamente a 1 metro de la perra, y la otra estaba aproximadamente a 1,5 metros del otro ser. Ellos medían aproximadamente 1 metro de altura, con una cabeza ovalada grande, y los ojos inclinados, negros, grandes. Tenían la piel grisácea pálida, una raya apenas visible por boca, y 2 pequeños agujeros por nariz. También tenían brazos muy flacos, y parecían no tener ninguna ropa puesta.
No vi sus piernas, porque debajo de la cerca había un muro en bloques de cemento, de unos cuantos centímetros de alto. Podía verlos solamente de la cintura hacia arriba. Estos seres me miraban fijamente en mi cara, y yo a ellos. Pienso que se comunicaban conmigo telepáticamente, porque cuando dije mentalmente, voy a despertar a mi marido, Nelson, dejé la ventana, y caminé por el pasillo que llega a los dormitorios para despertarlo, pero sentí que me desviaron al otro dormitorio, para despertar a mi hija de 17 años, la desperté y las dos fuimos a la ventana del comedor, donde observamos las criaturas que todavía estaban colocadas en el mismo lugar. Una vez más, nos miraban fijamente, y nosotras los mirábamos fijamente en sus ojos negros grandes por un rato. Entonces mi hija me dijo que quería regresar a la cama, porque sentía mucho miedo. Entonces la acompañé al dormitorio porque ella tenía miedo de ir sola. Aproximadamente 10 minutos después yo regresé a la ventana, los extraterrestres todavía estaban ahí, en el mismo sitio. Mientras yo miraba fijamente en sus ojos negros grandes, uno de estos seres me estaba diciendo mentalmente que abriera la puerta del patio trasero. En mi mente les dije que no iba a abrir nada. Entonces, dicho ser exigió telepáticamente que vaya a abrir la puerta, como si me estuviera ordenando, e inmediatamente noté que empezaba a moverme hacia la puerta, pero de una forma automática, por así decirlo, como si mi cuerpo se moviera por sí solo. Esto acompañado de una sensación de adormecimiento. Luego de eso, ya no recuerdo nada más. Me desperté en mi cama, luego le pregunté a mi hija si ella había visto también a esos seres, esto en caso de que hubieran sido imaginaciones mías. Ella describió el incidente y las criaturas exactamente en la misma manera como yo las describí. Entonces le dijimos a mi marido lo que sucedió. Él dormía en un dormitorio separado, que hacía frente al patio trasero, e indicó que él también oyó a la perra ladrar violentamente, y lo despertó aproximadamente a las 3 a.m. Él miró hacia afuera por la ventana, y pudo ver a la perra ladrando hacia el bosque tropical, pero pensó que ella ladraba a un gato. Indicó que él no miró la cerca, o el bosque, y estaba tan cansado que volvió inmediatamente a dormir. Al día siguiente, mi marido me informó algo que me aterró completamente. Dijo que descubrió la puerta de atrás abierta cuando él se levantó aproximadamente a las 8 de la mañana, pero no sabía qué sucedió. Mi hija me informó que ella abrió los ojos como a las 5 de la mañana, y no me encontró a su lado en la cama. Ella pensó que yo estaba en el cuarto de baño, o en alguna otra parte de la casa, y volvió a dormir. La perra no quiso comer ni beber nada por varios días, y se pasó acostada, aparentemente enferma. El 1 de mayo de 2006, aproximadamente a las 12:50 am, mientras estaba sentada en la sala y mientras hablaba por teléfono, vi por la ventana del comedor una luz muy brillante, como una bombilla enorme, moviéndose por los palos del bosque. La luz era tan potente que iluminaba dentro de la casa. Del susto grité, se lo dije a mi marido y cerramos inmediatamente todas las ventanas de la cocina y del comedor. Me puse histérica, y comencé a llorar porque pensé que ellos me buscaban, y mi marido tuvo que calmarme. Esa misma noche, aproximadamente a las 2 a.m., oí el mismo zumbido extraño encima de la casa. Segundos después, mientras estábamos acostados en la cama, mi marido y yo oímos un ruido impactando el techo de la casa. Era tan fuerte el impacto que estremeció la casa de cemento, como si algo se hubiera aterrizado arriba. Tuvimos miedo, pero no quisimos llamar a la policía, por temor de ser ridiculizados, y que no vengan a investigar. Fue una experiencia tan aterrorizante que ni siquiera consideramos salir afuera para averiguar lo que era. En lugar de eso, los tres nos amontonamos en una cama. Todo esto me tenía muy preocupada. ¿Podría ser posible que, en aquel primer encuentro, abrí la puerta del patio trasero, y fui abducida por los extraterrestres? Además, tengo una marca circular con punturas en mi mano izquierda, y tenía un dolor ardiente que gradualmente se disminuyó con el paso del tiempo. A pesar de todo esto, el encuentro más aterrador aún estaba a punto de suceder. Corría el 5 de junio de 2006, aproximadamente a las 3 de la mañana, después de ver la televisión, yo fui a la cocina a beber un vaso de leche antes de irme a la cama.
Mientras caminé por la sala hacia mi dormitorio, observé a un extraterrestre mirando furtivamente por la ventanilla de cristal, que está en la puerta principal. Fuera de esa puerta hay un balcón, y obviamente, él se colocaba encima de una silla que está al lado de la puerta, porque siendo una criatura pequeña, él no debería alcanzar esa ventanilla alta. Ese ser en particular realmente me ha asustado mucho, porque a diferencia de los otros que había visto anteriormente, él parecía más viejo, por así decirlo, con un rostro que parecía reflejar maldad, y tenía una marca en su frente. Los dos extraterrestres que vi anteriormente en mi patio trasero parecían unos niños, con una mirada serena en sus caras. Pero no él tenía una mirada malvada y siniestra. Me apresuré al dormitorio de mi marido, lo desperté, y él agarró un machete en caso de que fuera un intruso, y procedió a ir afuera del balcón, pero nadie estaba alrededor. ¿Podría ese extraterrestre ser el líder de los otros seres que vi anteriormente? Luego de ese incidente hubo varios otros a lo largo de algunos meses, aunque solo se limitaban a avistamientos de las presuntas naves de estos seres. Cabe resaltar que un día, sin explicación alguna, mi perra Dora desapareció del patio, algo casi imposible porque estaba atada, y en un lugar cerrado. No sé si esos seres tuvieran algo que ver, pero fue muy inquietante. La última experiencia que tuve fue la más cercana con estos presuntos seres, el 3 de noviembre de 2007, aproximadamente a las 2 a.m., mientras estaba en la cama, antes de caerme dormida, vi una pequeña luz de neón verde azulada, como del tamaño de una pequeña moneda, viniendo de la ventana, moviéndose por el dormitorio en la oscuridad, y me sentía paralizada mientras la miraba. De pronto, noté que mi cama fue rodeada repentinamente por los mismos seres que me habían acosado anteriormente. La diferencia es que ahora los tenía a unos centímetros de mí. Era aterrador. En un momento dado, perdí la conciencia, y cuando desperté y abrí los ojos me encontré desnuda, en un sitio extraño, y acostada de espalda mirando hacia arriba, en una plataforma de acero inoxidable muy fría. Esta plataforma parecía que flotaba en el aire, sin patas, o nada que la soporte. Todavía me sentía paralizada, pero consciente. Comenzaron inyectándome con una aguja larga, o algo parecido. Les supliqué con mis pensamientos que por favor no lo hagan, pero no me hicieron caso. También sentía que pusieron algo metálico, como un vaso redondo de succión de cerca de 5 pulgadas de diámetro, en el lado derecho de mi abdomen. Sentí como si mi carne se estuviera estirando, y mi interior se estuviera aspirando hacia afuera, como una aspiradora potente. Tenía un dolor intenso que me torturaba cuando me hacían eso, pero no podía gritar ni moverme. Cerca de 5 o 6 criaturas rodearon la plataforma, una era más alta que las otras, y el resto eran los grises pequeños que vi previamente en mi patio trasero. Esta vez no se comunicaban telepáticamente entre sí, más bien se podía escuchar un extraño sonido que emitían, incoherente y extraño, aunque no vi sus bocas moverse en ningún momento. Recuerdo llamarles marcianos en algún momento, a lo que estos me revelaron telepáticamente que a ellos no les gusta ser llamados así, sino que prefieren ser llamados criaturas. Luego ya no recuerdo nada más. Cuando me levanté en la mañana siguiente, todavía tenía dolor en el lado derecho de mi abdomen, pero no tenía una marca visible. Puesto que mi hija no duerme conmigo más, porque ella ahora vive en Pensilvania, Estados Unidos, ahora duermo con mi marido. Él sigue informándome que lo despierte cuando suceda, pero cuando se produce el hecho, yo no puedo moverme, ni hablar. Todas estas experiencias nos motivaron a mudarnos definitivamente del lugar, vendimos la casa, y fuimos a vivir a Estados Unidos. Ya no he tenido más experiencias, pero siempre está el temor de que algún día volverán. Nota del narrador. Aquí dejo unas imágenes del caso, tanto fotografías del sitio como bocetos de la nave, y presuntos seres avistados. Un dibujo de la locación de la casa, y la forma en la que el ovni pasaba con frecuencia. Un dibujo de la forma del ovni. Una foto, tomada desde la ventana, que veía hacia el patio trasero. Un dibujo del primer encuentro con el par de aliens, en el patio trasero. Una foto de la perra, Dora.
Un dibujo, que muestra la forma en la que el alien observaba desde la puerta principal. Encuentro con el bombero. La segunda historia que les voy a contar le sucedió a un compañero de trabajo, en el que estuve hace varios años. El nombre de mi ex compañero es Elvio, y los acontecimientos transcurrieron en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, ubicada a unos 15 kilómetros de la capital. Corría aproximadamente el año 2007. Elvio vivía en una casa cuyo baño estaba algo apartado del recinto, ubicado en el patio trasero, a unos 4 metros de la vivienda, por lo que el que quisiera hacer sus necesidades, tendría que necesariamente ir al lugar. Ningún miembro de la familia iba al baño de noche, Elvio incluido, pero esto porque él nunca tuvo la necesidad. Sin embargo, su familia no lo hacía porque tenían algo de miedo, ya que siempre decían que, por las noches, en el patio, se escuchaba un silbido extraño, y los árboles parecían moverse solos de una forma algo violenta, como si alguien o algo los moviera. A pesar de lo que le contaba su familia sobre esto, Elvio nunca les creyó. Una noche, aproximadamente a las 11, Elvio sintió la necesidad de ir al baño. Cabe destacar que atrás del baño, y por ende del patio, se encontraba un matorral grande, lleno de plantas y árboles, un lugar tipo baldío. Mi amigo se dispuso a hacer lo suyo, aunque no entró al baño, ya que, a último minuto, prefirió orinar por un árbol de mango que estaba cerca de este, tal vez porque se sentía más cómodo así, o le dio flojera entrar. Mientras estaba haciendo lo suyo, vio hacia el patio del vecino que el perro estaba ladrando muy agitado, como si algo lo perturbara. Cabe destacar que no había una muralla que lo separara de su vecino, solo un alambre de púas, por lo que podía ver el patio del vecino claramente. El perro estaba ladrando frenéticamente a un montón de leña acumulada en el patio de Elvio. Esta leña era usada para encender un horno artesanal llamado tatacua, muy común en hogares de Paraguay. Elvio, al ver a ese perro nervioso, pensó: ¿qué perro tan tonto, le está ladrando a un montón de leña? De pronto de ese montón de leña, apareció una figura muy negra, y de baja estatura, tenía forma humanoide, y no medía más de medio metro. Al escuchar esto le pregunté a Elvio si este ser era realmente negro, o si solo parecía debido a que estaba oscuro. Él dijo que verdaderamente era negro, porque las luces de la parte de atrás de la casa alumbraban lo suficiente como para distinguirlo. También dijo que este ser estaba cubierto totalmente de pelo, como si de un animal se tratara. Acto seguido, este ser corrió rápidamente hacia un árbol de banano. Elvio quedó tan sorprendido ante la escena que no se dio cuenta de que se había orinado los pantalones. De pronto vio que este ser salió del banano, y fue corriendo hacia él. Inmediatamente y asustado, corrió lo más rápido posible a su casa, entró, cerró con llave. Y apenas habiendo realizado eso, el ser empezó a mover el picaporte de forma violenta, así como también daba patadas a la puerta. Luego Elvio fue a despertar a su hermana. Él le preguntó si no había escuchado esos ruidos, a lo que ella dijo que no. Luego de esto, ya no se escuchaba nada, y este ser aparentemente se había ido. Desde aquel entonces él nunca sale de noche al baño. Al contarle esto a su familia, ellos le dijeron que se lo habían advertido, pero no les hizo caso. El supuesto ser que vio Elvio concuerda con lo que se conoce como el bombero, que es una criatura de la mitología guaraní, bastante conocido en Paraguay y algunas zonas de Argentina y Brasil. Se lo describe como un ser enano muy peludo, cuyas habilidades son fuerza sobrehumana, capacidad de imitar voces de animales, y hacerse invisible. Se lo considera protector de la naturaleza, una especie de duende, aunque también gusta molestar a las personas. Se dice que silba por las noches, y que si uno escucha que este silba cerca, es porque se encuentra lejos, y si se escucha lejos es porque está muy cerca. También se dice que se puede hacer un trato con él, pedirle protección. Lo único que hay que darle son cigarros y una botella de caña, que es una bebida alcohólica muy fuerte, pero si la persona con quien hace el trato llega a fallarle, aunque sea una vez, este lo atormenta por no cumplir. Un dato curioso es que tiempo después del hecho, su vecino le había comentado que había hecho un trato con el bombero, y ahora era su entre comillas, amigo, cosa que solo terminó por confirmar la historia de mi amigo, además de encontrar una razón del por qué dicho ser se encontraba allí. También cabe señalar que él nunca le había contado su experiencia al vecino. Nota del narrador. La moraleja de la historia es no tener un baño fuera de la casa, porque es el escenario perfecto para un evento paranormal. XD. El libro, y la extraña entidad de negro. La tercera historia es una que me comentó otro antiguo compañero de trabajo, cuyo nombre es Rodrigo. Este relato es bastante increíble y aterrador, a decir verdad.
Corría aproximadamente el año 2008, en la ciudad de Ñemby, en Paraguay, a 14 kilómetros de la capital. Era un día lluvioso, y Rodrigo fue a la escuela como normalmente lo hacía. No tuvo inconvenientes con el clima, ya que el colegio donde entraba era cercano a su casa. A veces cuando llovía no había clases, pero esto no era seguro, así que para no arriesgarse a perderse una tarea, o registrar una ausencia, fue de todos modos. Para su suerte o mala suerte, ocurrió lo primero, no asistió la profesora, así que los que fueron a la clase se pasaron matando el tiempo hablando de cualquier cosa, esto entre diferentes grupos. Rodrigo aprovechó para revisar unas tareas. Cerca suyo se encontraban unos compañeros hablando. Lo curioso es que uno de ellos, de nombre Alexis, empezó a mostrar un libro que había llevado. Él era un joven a quien le apasionaba mucho la lectura, no importa de qué clase de libro sea, él amaba leer. Este libro lo había tomado de la vieja biblioteca de su abuela. Este libro en particular le había llamado la atención porque nunca había visto uno así. Concretamente, era un libro negro sin ningún título, y tenía como dibujo la estrella de pentagrama, esa que siempre se asocia al satanismo. A él y los demás compañeros reunidos en una ronda, les pareció buena idea hojear su contenido. Rodrigo estaba un poco apartado, pero igual lograba escuchar todo lo que decían, pero decidió no darle importancia, ya que no quería meterse en cuestiones raras. Nota del narrador. Es infaltable él, pero no le di importancia. JPG. XD. En un momento dado, Alexis empezó a leer en voz alta las primeras páginas del libro y, según cuenta Rodrigo, el texto decía más o menos lo siguiente. Aquellos que escuchen estas palabras, serán testigos de fenómenos extraños. No recuerda que sea exactamente así, pero era la idea en general. Él lo había escuchado de forma involuntaria, pero no le prestó atención. Ya pasado el día y habiendo llegado la noche, estando en su casa, el clima no había mejorado mucho, y aún llovía un poco. Todo parecía transcurrir normal. A pesar de la lluvia, se sentía mucho calor, y Rodrigo no tenía ventilador ni aire, así que él dormía con la ventana abierta. Aproximadamente a las 3 de la mañana, Rodrigo se despierta porque le dieron ganas de ir al baño. Luego de hacer lo suyo y disponerse a regresar a su habitación, logra percatarse de algo extraño. A través de una de las ventanas de la casa, logra ver una figura humana, con lo que él describe era una sábana negra encima. Por si fuera poco, este ser estaba flotando en el aire. En ese momento atribuyó la visión al hecho que aún no se había despertado del todo, y que solo lo estaba imaginando. Volvió a su habitación y cuando se dispuso a dormir, observa en la ventana que ese dicho ser estaba ahí afuera, flotando, y mirándolo, y para colmo ahora tenía una especie de hoz. En pocas palabras parecía la mismísima muerte. Del miedo que le dio él se tiró al piso, y al más puro estilo soldado se arrastró hasta debajo de su cama. Ya estando bajo ella salió a corroborar que ese ser estaba ahí, o ya se había ido. Para su mala suerte aún seguía allí, pero esta vez se percató de algo más, que estaba portando ese ser. Era un libro, y grande fue su sorpresa al notar que era el mismo libro que había llevado su compañero Alexis, es decir, de un lado traía el libro, y del otro portaba la hoz, una imagen verdaderamente aterradora. Y como si toda esa escena no fuera lo suficientemente horrible, en un momento dado, este ser empezó a hablar. Según cuenta Rodrigo, el ser hablaba en un idioma muy extraño, totalmente inentendible para él. Toda esa situación era demasiado para mi amigo, que en un momento dado se armó de valor, y fue a la ventana y la cerró frente a la cara de este ser. Hizo esto pensando en que dicha entidad podría hacerle algún tipo de daño, y si no hacía algo para evitarlo, tal vez se hubiera arrepentido. Luego de cerrarlo, volvió bajo su cama, y no salió de ahí en toda la noche. Cabe destacar que justo después de cerrar la ventana, la tormenta empezó a empeorar. Para colmo, también se había ido la energía eléctrica. Eventualmente y aún con el sofocante calor, Rodrigo se había quedado dormido bajo la cama. A la mañana siguiente su madre lo estaba regañando porque este no se preparaba para ir a la escuela. Él estaba aún con el susto de anoche, y por nada del mundo quería ir allí. No quiso contarle nada a su madre porque sabía que no le creería. Después de mucha insistencia y a regañadientes, mi amigo no tuvo opción más que ir. Llegando a clases, él no tenía pensado decirle a nadie, ya que creía que lo tomarían por loco. En eso se juntan los cuatro que en el día anterior estaban escuchando el libro.
Alexis, el que había llevado y leído el libro inicialmente, fue el primero en hablar, y preguntó al grupo si anoche no le había pasado algo extraño a los presentes. Rodrigo extrañado le pregunta que algo como que, entonces empieza a contar que vio exactamente el mismo ser que había visto Rodrigo la noche anterior, entonces los demás compañeros contaron que también lo habían visto esa noche, y Rodrigo también dijo lo de su experiencia. Alexis contó que en esa misma mañana antes de ir al colegio, agarró ese libro y lo quemó. Afortunadamente nunca ninguno volvió a ver a ese ser, y todos estaban de acuerdo en que fue muy sabio quemar ese maldito libro. Nota del narrador. Aquí la moraleja es no ir a la escuela si llueve, XD. Trataré de escribirlo como green text. Ser yo, tener entre 6 y 7 años. Estoy durmiendo con mi papá y su novia. Cabe recalcar que él y mi mamá vivían separados, porque mi papá la engañó con su mejor amiga. Despertar de una pesadilla. Mirar a mi alrededor. Ver a la puerta abierta. Ver una sombra. Se esconde, muy mal, porque igual se veía. Mirar a la ventana, adelante de la cama. De reojo, ver cómo esa mierda se asomaba más. Aterrado.jpg. Ver a la cosa. Mirar a la ventana. Repetir esto, no sé cuántas veces. Decidir que tengo que despertar a mi padre. Lo despierto. Él prende la luz, y esa cosa desaparece. Él me regaña por supuestamente despertarlo por nada. Fui a esa casa muchas otras veces, y sin importar que esté con mi papá, siempre me sentía observado desde ese pasillo donde esa cosa estaba mirándome por la puerta. Hola. Esta es la primera vez que escribo. Me encantan tus recopilaciones. Mi historia transcurre en Navidad del 2009, yo en ese entonces tenía 10 años y dormía con mi hermano en una misma cama. Durante la madrugada del 25 de diciembre desperté sin razón aparente, y me di cuenta de que la puerta de nuestro cuarto estaba abierta, cosa extraña, porque nosotros siempre la dejábamos cerrada. En un principio pensé que habían sido nuestros padres, pero al enfocar la mirada en la puerta, pude notar que del otro lado ya no estaba la sala de nuestra casa, en su lugar había dos seres pequeños, de no más de 60 centímetros de altura, que estaban platicando entre ellos, vestían gorros largos que les llegaban al cuello, y unas camisas que les llegaban a las rodillas. Lo más curioso de esto es que parecía ser que estaban en un cuarto con rejas verticales, similares a las de una cárcel, y en el fondo se podían apreciar llamas, como si estuvieran frente a una especie de chimenea. Al principio pensé que se trataba de mi imaginación, pero al voltear a ver a mi hermano, me di cuenta de que él también estaba viendo hacia la puerta. Cuando comprobé que lo que estaba pasando era real, decidí hacer lo que mejor saben hacer los niños, y me cubrí la cara con las sábanas de la cama, jalando a mi hermano de la cabeza para que hiciera lo mismo. Al parecer, esos duendecillos no se percataron de nuestra presencia. Al día siguiente todo volvió a la normalidad.